el foro para poderlo subir, como ustedes saben, a Toltecápsulas. Cada semana estamos ahí con ustedes. Bien, pues este foro tiene como finalidad hablar sobre la cultura teotihuacana y quiero hacer aquí un énfasis porque a veces la gente decimos y dicen la cultura tolteca. No hay cultura tolteca. Tolteca es un grado de conocimiento y la cultura de es la cultura teotihuacana, donde se reunían los toltecas, los hombres y mujeres de conocimiento, a desarrollar la toltecayot. Y Teotihuacan era un tolán, era el centro generador de todo el anáhuac en la época del periodo clásico, de eso vamos a hablar. Entonces hay que diferenciar entre toltecas, toltecayot, Teotihuacan, para diferenciar y no cometer el error de decir cultura tolteca, porque no existe la cultura tolteca, no es una etnia, no es una cultura, era un puñado muy pequeño de hombres y mujeres de conocimiento que manejaban la toltecayot de manera pues impecable para buscar la trascendencia de la existencia. Pues adelante Lucecita, vamos a comenzar con eh, la expresión de lo general a lo particular. Adelante, Luz. 28º Foro Virtual Toltecayotl. Periodo Clásico. Cultura teotihuacana. Bueno, vamos a partir de que somos una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y los colonizadores, desde Cristóbal Colón hasta León Portilla, pues nos dicen que hay dos civilizaciones. La civilización de el Anáhuac y la civilización del Tihuantainsuyo. Nosotros creemos que no, que es una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y aquí hay unas imágenes que yo quiero que ustedes vean. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, vamos, eso es, épale, no quiere pasar. Ok, van a ver ustedes aquí la parte superior un Atlante de Tula y en la parte inferior un Atlante de Tiahuanaco en Bolivia. Y van a ver que exactamente es lo mismo. En el centro está una greca de Mitla, en Oaxaca, de los tableros de Mitla, que es la cruz de Quetzalcóatl, que la vemos en todo tipo de códices, piedras, grabados, frescos, y en la parte de abajo, en el Tahuantinsuyo, vemos lo que conocemos como la cruz chacana, que es pues la bandera que se está usando ahora los pueblos anahuacas del sur. Y desde luego aquí está también la cruz chacana de Tiahuanaco. Entonces vemos que es exactamente lo mismo. Y en la parte derecha pueden ver ustedes una cabeza olmeca de la venta y en la parte de abajo verán una cabeza de Chavín de Huántar de Perú. Entonces estamos hablando de una sola cultura del Anáhuac y los pueblos del sur de manera rebelde le dicen al continente Abyayala. ¿De qué cultura, Luz? Cuna. Cuna, de la cultura cuna, y se ha generalizado en las mentes rebeldes del Tahuantinsuyo de llamarle al continente Abyayala. Entonces nosotros hemos bautizado al continente con el nombre de Abyanáhuac, usando los dos nombres, uniéndolos para darle una identidad propia ancestral al nombre del continente, porque además, desgraciadamente, así ha sido el vasallaje de los Estados Unidos. Ellos se han autodenominado América. En todo el mundo, cuando la gente habla de América, no habla del continente, habla de Estados Unidos. Ellos son los además americanos, nosotros quién sabe qué seremos para ellos, creo que somos Latinos, ¿no? latinos o hispanos, y además ellos se asumen de acuerdo a la doctrina Monroe, América para los americanos. Entonces, pues hay que llamarle Abyanáhuac. Y bueno, entonces esto es interesante ver que somos una sola civilización y que creamos un mismo proyecto cultural.
Deseamos comenzar el foro dándole un marco histórico. Somos hijos de una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad con origen autónomo. Así es. Bueno, nuestro continente se llama Sem Anáhuac y continente es un concepto, este nombre que se nos ha dado que quiere decir los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas. También en lengua náhuatl, nuestro continente se llama Ixachilán. Y hay una lengua franca. La lengua franca que nosotros utilizamos o que han utilizado nuestros abuelos desde siempre fue la lengua náhuatl. Y náhuatl significa hablar claro. En el centro podemos observar el símbolo del anáhuac, que uno de los símbolos del anáhuac, no es el único, pero es el más conocido, que en náhuatl se llama Nahui Papalot, que significa 4 mariposa, y en maya Hunapku. Y este símbolo es exactamente lo mismo que el yin y el yang, nada más que es el propio nuestro. Y quiero que observen que el anáhuac comprende también las islas del Caribe, que es algo que nos han quitado los colonizadores, haciéndonos pensar que los abuelos mayas que vivían en esas islas pues no eran parte de nuestra cultura, y sí lo fueron. No quiere. Se resiste. Se resiste. Aunque la academia señala que el anáhuac y el tahuantinsuyo son 2 civilizaciones diferentes, nosotros afirmamos que son una sola, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. La civilización del anáhuac, que tiene 7,000 años de desarrollo endógeno humano, tiene 3 periodos. El primer periodo es el periodo preclásico formativo, donde predomina la cultura olmeca y abarca 7,800 años. El segundo periodo es el periodo clásico del esplendor, predomina la cultura teotihuacana y abarca 1,050 años. El tercer periodo es el periodo posclásico de la decadencia, con la cultura mexica y abarca 671 años. Estaba en lo cierto. La cultura mexica fundó Tenochtitlan en 1325 y fue destruida en 1521 y abarca un total de 196 años solamente. Bueno, en el primer periodo, que conocemos como periodo preclásico formativo, se va a estructurar los primeros 4 sistemas básicos de desarrollo humano tolteca, aunque desde luego existían otros subsistemas muy importantes, pero estos son los básicos. Esto se hizo a lo largo de 7,800 años, lo inventamos por nosotros mismos, comenzando por la agricultura, el maíz, la milpa, la nixtamalización, etcétera, y así fuimos creando esta infraestructura de conocimiento que como persona, como familia y como pueblo nos permite llegar a la plenitud. Esto se llevó a cabo a partir del sistema. El primer sistema que tenemos nosotros dentro de estos sistemas es el sistema de alimentación, después el sistema de salud, luego el sistema de educación y finalmente el sistema de organización. Así es, estos 4 sistemas son la base que va a permitir ya en 200 años antes de Cristo comenzar el periodo llamado clásico del esplendor, y que está representado en la cultura teotihuacana y que va del 200 antes de Cristo al 850. El concepto en lengua náhuatl, el periodo clásico del esplendor de la cultura teotihuacana. El concepto en lengua náhuatl de Sem Anáhuac se refiere a todos los pueblos que viven de norte a sur, entre los 2 grandes mares. Es una nación continental, y el concepto Anáhuac se refiere a la región que va desde Nicaragua hasta el sur de Canadá.
Después de 7.800 años de investigar, analizar, razonar, cuantificar, cualificar, sistematizar, registrar y transmitir las observaciones de la Madre querida y la jícara celeste, es decir, la naturaleza y la mecánica celeste, se creó una infraestructura de conocimiento para tener las bases sólidas para mantener la vida y su continuidad. Esta sabiduría se conoce como la pirámide de desarrollo humano tolteca con sus primeros 4 sistemas, y este es el logro del periodo preclásico. El periodo clásico, llamado del esplendor, los expertos lo sitúan entre el año 200 a.C. al 850 después de Cristo, más de 1000 años en los que en el Anáhuac se alcanzaron logros asombrosos en cuanto a la sabiduría y la ciencia. La sabiduría estaba basada en lograr la plenitud armónica en base a aprender a vivir en equilibrio, equilibrar el par de opuestos complementarios y posicionarse del centro. En el periodo clásico se decantó la pirámide de desarrollo humano tolteca con sus 3 niveles de conocimiento, es decir, el 5.º nivel que corresponde a la maestría de la conciencia del ser histórico, el 6.º nivel que corresponde a la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia y finalmente el 7.º nivel que era la cúspide del conocimiento, la maestría de la conciencia del cuerpo energético. Es el gran logro de los abuelos descubrir que el ser humano, igual que la Tierra, como vemos en la parte superior, la Tierra está compuesta de lo que conocemos como el planeta, pero ese es su cuerpo físico, pero su cuerpo energético es un campo de energía que sale de los polos y que es conocido como el campo magnético, que es el que nos defiende de los rayos cósmicos. Si no tuviera la Tierra ese campo magnético, ese escudo, pues nos freiríamos como si estuviéramos en un horno de microondas. Pero el ser humano también tiene un campo magnético que sale justamente de la fontanela en un campo alrededor más o menos de la extensión de los brazos y entra por el ano. Entonces son la Tierra y el ser humano tienen su cuerpo físico y su cuerpo energético. Y el cuerpo energético nos permite llegar a la conciencia total. El centro generador y redistribuidor de la sabiduría de los hombres y mujeres de conocimiento llamados toltecas, conocido como Toltecayotl, fue Teotihuacán, el cual no era una ciudad, sino un centro de estudios e investigación en donde llegaban de todos los confines del Sem Anáhuac, toltecas, llegaban a presentar sus descubrimientos y aportaciones y a recibir la de otros colegas de diferentes lugares. Teotihuacán inició su construcción y fue entre el año 100 a.C. y los primeros años de la era. Como todos los Tolán del Anáhuac, su estructura arquitectónica está totalmente relacionada con la bóveda celeste. Se supone que la llamada Calzada de los Muertos representa la Vía Láctea y que su arquitectura es un inmenso observatorio astronómico. La grandeza humana de la civilización del continente Abyanáhuac, es decir, en su conjunto Anáhuac y Tahuantinsuyo, es justamente su sabiduría y ciencia. Eran absolutamente biófilas y estaban enfocadas a la trascendencia de la existencia en el plano energético. A diferencia de Egipto, China, India o Europa. Aquí se me pasó, pero bueno, aquí está Tiahuanaco, aquí está Monte Albán, aquí está Machu Picchu. Vean que somos hermanos, somos gemelos.
Adelante. A diferencia de Egipto, China, India o Europa, los viejos abuelos toltecas nunca fueron militaristas o enfocaron su sabiduría y recursos en ejércitos y guerras. Cita de Ignacio Bernal. Por el contrario, los expertos no se explican 10 siglos de una paz total en el Anáhuac. Por otro lado, si Teotihuacán se hubiera mantenido cuando menos 800 años como ciudad predominante sin ningún poderío militar, esta Pax Augusta sería un caso de tal manera único en la historia que es difícil creer que haya sucedido. Es decir, que lo que sorprende mucho a Bernal, a Ignacio Bernal, un arqueólogo, es que él se dedicó a estudiar mucho Teotihuacán y se dio cuenta que no había estructuras militares, que no había vestigios, frescos militares, y es algo que lo lleva a hacer una serie de reflexiones muy profundas sobre cómo fue posible que Teotihuacán, por lo menos durante 800 años, tuvo una hegemonía, una influencia absoluta y total desde Nicaragua hasta Canadá y las Antillas, sin necesidad de una religión con carácter o pretensiones universales, es decir, o te conviertes o te mato a mi religión, o grandes ejércitos, y como acabamos de ver, pues las grandes civilizaciones ancestrales pues estaban dadas en que su expansión siempre era pues, por medio de las armas, y esa es la historia entre comillas universal, pero esta historia universal del guerrero se rompe totalmente en el Abianáhuac, donde en el Anáhuac y en el Tihuantainsuyu los pueblos van a vivir en una paz verdaderamente asombrosa, no van a inventar nunca armas después de haber inventado el cero matemático, la cuenta perfecta del tiempo o la primera calculadora del mundo como es una matriz de cálculo. Jamás van a inventar armas. Las mismas armas que recibieron de la época de las cavernas, el arco, la lanza, la flecha, el escudo, el mazo, la honda, con esas mismas armas que recibieron de las cavernas, con esas mismas armas van a enfrentar la invasión europea. Entonces es algo que le sorprende al estudioso de Ignacio Bernal, de qué tenía, cuál era la razón por la cual Teotihuacán podía tener tanta influencia y cómo se podía ver esta influencia en otros lugares en el periodo clásico. Se establece entonces que el Tolán de Teotihuacán fue el centro generador de la Toltecayotl en sus 3 niveles superiores de la pirámide de desarrollo humano tolteca, por lo menos durante 8 siglos en el periodo clásico. Razón por la cual la influencia teotihuacana se extiende en todo el Anáhuac, lo que se puede ver claramente. La influencia teotihuacana en los estilos arquitectónicos de todos los Tolán del periodo clásico. Ustedes pueden ver aquí este famoso, aquí está mal, dice Monte Albán, se coló ahí ese, pero es obviamente Teotihuacán, y vean esta arquitectura que se conoce como talud y tablero, y cómo este talud y tablero lo va a ustedes encontrar en todas las zonas arqueológicas del periodo clásico. Se va a ver la influencia teotihuacana. Aquí, por ejemplo, en Monte Albán, esto es el Tajín, el talud y tablero, en Chichén Itzá, y aún todavía se alcanza a ver el talud y tablero en Tenochtitlan. Los venerables maestros toltecas dieron su sabiduría a todos los pueblos del Anáhuac para desarrollar el arte de vivir en equilibrio, lo que permitió por siglos el bienestar y la armonía de los masehuales. De esta manera se tuvieron las condiciones necesarias para la investigación de lo que hoy se conoce como física cuántica, y la cosmología física es la rama de la astrofísica que estudia la estructura a gran escala y la dinámica del universo. ¿Podrías leer esta
sabiduría que aquí la vamos a presentar en este cuadro es la sabiduría del el arte de vivir en equilibrio y está con la misma cruz de Quetzalcóatl representando al norte. Sí, al norte es el desarrollo del potencial espiritual, que le da sentido y trascendencia a la vida del ser humano, en equilibrio con el desarrollo del potencial creador que le permite al ser humano construir su vida material, en equilibrio con el desarrollo del potencial cognitivo que le da al ser humano la posibilidad de poseer la autodeterminación existencial, equilibrado con el desarrollo del potencial intuitivo que le da al ser humano la posibilidad de vivir en armonía con su ser interior y el universo que le rodea. Estos 4 puntos, que son los 4 rumbos de la existencia, simbólicamente están reflejados en 4 órganos que supuesta en teoría, pues metafóricamente nos ayudan, nos impulsan a lograr ese equilibrio. Al norte tenemos el corazón. Al sur los riñones, que son los que trabajan el potencial creador. El cerebro, que trabaja el potencial cognitivo, equilibrado con el estómago, que trabaja el potencial intuitivo. De esta manera, bueno, y hoy se habla, por ejemplo, que hay un cerebro en el estómago, ¿no? Sí, es otro cerebro que tenemos en el estómago. Así es. Vemos algunos que lo tenemos más grande que otros, ¿eh? Ahora entiendo por qué. Sí, por supuesto. Entonces, la enseñanza que dieron los toltecas a los macehuales, es decir, a las personas comunes y corrientes, las personas que vivían como usted y como yo en la vida cotidiana, nos dieron normas con las cuales podíamos vivir, además de por eso yo hablaba de que aparte de los 4 sistemas, había subsistemas, pero con todo eso podíamos vivir de una manera ordenada, tranquila, en paz entre nosotros mismos y con los demás. Pero la enseñanza tolteca era reservada para unos cuantos. No vayan ustedes a creer que en la época del clásico todo el mundo era un tolteca, no. Ser un tolteca representaba un gran esfuerzo y eran muy pocos los toltecas de la náhuatl. Pero no cabe duda que los macehuales ayudaban al gran proyecto de la Toltecayotl. Y aquí permítanme hacer una reflexión. Antes de que entraran los chinos a su territorio, porque siempre ha sido de China el Tíbet, pero cuando estaba pues olvidado del gobierno chino, en el Tíbet se vivía algo muy interesante. Fíjense que los monasterios pues eran lugares de culto y de conocimiento, y los campesinos del Tíbet, sus excedentes se los regalaban, se los donaban a los monasterios para que ahí estuvieran los jóvenes pues en su carrera monástica. Cuando llegaron los chinos, pues empezaron con la cultura del comunismo o del socialismo, pues comenzaron a pensar que eso era indebido, que era un abuso, pero los campesinos lo daban por voluntad, ¿no? Y además ahí mandaban a sus hijos, porque finalmente eran los hijos de los campesinos los que estaban en los monasterios, y había monasterios por donde quiera. Los chinos redujeron, entre comillas, esa injusticia, pero lo comento porque yo me imagino que así debió haber sido. Por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos el Tolán de Dani Betche, llamado Monte Albán, y yo creo que todos los pueblos, que no eran muchos por cierto, de los valles, pues abastecían y le daban el servicio básico a la gente que trabajaba, investigaba y estudiaba en el Tolán de Dani Betche. Entonces, aquí habría que separar que había una enseñanza producto de la Toltecayotl para los macehuales y una enseñanza muy especial, muy específica y muy difícil para los, primero que eran los cazadores de conocimiento, después el segundo grado eran los guerreros, y luego pues los aprendices, los guerreros, y hasta llegar a ser los toltecas. Adelante, Lucecita. La filosofía tolteca, es decir, el conocimiento para garantizar el mantenimiento de la vida
comenzando con la invención de la agricultura, el maíz y la milpa, hasta llegar al conocimiento superior de la trascendencia de la existencia en planos muy elevados de la conciencia energética. El logro supremo de los venerables abuelos toltecas fue tener la posibilidad de manejar su cuerpo físico y su cuerpo energético a niveles casi imposibles de concebir para liberar su energía consciente de su energía física y poder alcanzar la frecuencia maestra. O sea que bueno, dedicarse a ser tolteca era algo pues muy muy especial, muy único y muy poca gente podía tener no solamente la capacidad energética, sino la voluntad y la conciencia de serlo. Pero vamos a ver las bases del conocimiento de la filosofía tolteca. El universo está compuesto por pequeñas... Perdón. Es que no logro ver. El universo está compuesto por pequeños filamentos de energía. Fíjense cómo estas son las fotografías recientes del año pasado, que por primera vez se fotografiaron los fotones. Y vean ustedes que qué casualidad que es la cruz de Quetzalcóatl. Entonces, por algo, o la cruz chacana, por algo nuestros antepasados tenían la cruz chacana, creo que aquí estoy tapando la cruz chacana, lo voy a hacer a un lado. Ahí está, ahí está una y esta otra. Si quieres, tú también hazte un lado, Luz, para que puedas leer. Entras nomás esta tabla. Entonces el universo está creado por pequeñas partículas. Los filamentos de energía se agrupan en toroides. Esta es una organización muy interesante. Todo lo que está en el universo está conformado por toroides y a manera de fractales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Toda la energía tiene vida y conciencia, por lo tanto, la vida es sagrada. El ser humano tiene dos clases de conciencia, la del tonal y la del nahual. El ser humano tiene la obligación moral de contribuir al equilibrio. La familia es el centro del universo. Y la familia tiene 4 elementos constitutivos: autonomía, autosustentabilidad, territorialidad y autarquía. Que esa es la base del Calpulli y que es la base de la organización finalmente de la náhuatl y que llega hasta nuestros días. Un logro que solo podían alcanzar muy pocos seres humanos. Comenzar otra vez. Perfecto. El supremo logro de los venerables abuelos toltecas fue tener la posibilidad de manejar su cuerpo físico y su cuerpo energético a niveles casi imposibles de concebir, para liberar su energía consciente de su energía física y poder alcanzar la frecuencia maestra. Miren, el quinto nivel es la maestría de la conciencia del ser histórico. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica tener la conciencia de todos los que han vivido antes que yo para que yo pueda existir. Y todos esos que viven en mí me dan conciencia, me dan fuerza, me dan dignidad. Precisamente la fiesta de nuestros ancestros, mal llamada fiesta de muertos, es el mantenimiento de la presencia, la conciencia de nuestros antepasados en nuestra vida presente. Hemos dicho que para los abuelos no existía el pasado, el presente y el futuro, que es la forma lineal que tiene Occidente de ver lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Para los viejos abuelos, el presente está constituido del pasado y por eso el nivel, la maestría de la conciencia del ser histórico es fundamental. ¿A qué se debe? A tener conciencia de aquellas personas que han conformado, me han conformado en lo que hoy soy yo y
el pasado, es decir, lo que he sido es lo que me hace estar aquí y ahora, y el futuro es eso que es pasado y presente que se transforma en futuro. Entonces, para los viejos abuelos solamente había el aquí y el ahora, y para que los seres humanos fueran completos tenían que tener esta conciencia del ser histórico, de que no somos creados en probeta y que tenemos un legado y que tenemos que ser responsables de ese legado. La sexta maestría es la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia o de la vida, en el entendido que si los toltecas descubrieron que todo el universo está constituido por unas partículas pequeñas que tienen conciencia propia y que tienen la voluntad de unirse para formar átomos, para formar protones, neutrones y luego átomos y luego moléculas, y así va creciendo hasta llegar a formar galaxias. Entonces, esta conciencia de que todo tiene vida es una conciencia que nos hace entender que todo es sagrado. Y cuando uno entiende que todo tiene vida y que todo es sagrado, entonces uno tiene que llevar una vida sacra, una vida sacramental, para estar en equilibrio. Acuérdense que Toltecayot es el arte de vivir en equilibrio. Entonces aquí tendremos que tener equilibrio con nuestros ancestros, equilibrio con lo que tiene vida y lo que tiene conciencia, sea una planta, una hormiga, un árbol, una montaña. Y finalmente el máximo logro de los toltecas es la maestría de la conciencia del cuerpo energético, es decir, lo que hablábamos hace un momento de que los toltecas se dieron cuenta que teníamos un cuerpo físico, que vemos y manejamos, y que también tenemos un cuerpo energético que no vemos según la cultura occidental y que no manejamos. Y para llegar a tener conciencia de este nivel del séptimo nivel, que es el sumum del conocimiento, se necesitaba tener pues la conciencia de un cuerpo físico como lo que podría ser un gimnasta olímpico o más, sí. Y la conciencia de lo que hoy conocemos como un nahual, ¿no? Una conciencia del cuerpo energético. Y entonces solamente entonces es cuando el ser humano podría llegar a la totalidad de sí mismo, pero para eso pues se necesitaba mucho. Y entonces pues esa es finalmente la enseñanza que nos da en el más alto nivel la Toltecayot, y que por eso no la ha podido entender nunca Occidente, porque para Occidente todo es guerra, todo es comercio, todo es consumo, pero aquí nos están hablando de que el ser humano es una carga de energía y que tiene un campo magnético, un campo energético que lo rodea y que es parte de uno, y que uno puede tener conciencia de ambos, del cuerpo y de la energía, y que todo está constituido desde un protón hasta una galaxia, está constituido por los fractales, estas formas que tiene la naturaleza, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Entonces lo que vemos aquí, obvio, pues también se da en todo el universo de muchas formas. Algunas son obvias y las vemos, otras son energéticas y no las vemos, no las apreciamos, pero son fractales. Y finalmente pues llega hasta lo macro, que es las galaxias. Y en eso está el gran salto cuántico de los abuelos toltecas, llegar a elevar su frecuencia al máximo grado y poder entonces vivir en equilibrio, que es pues el gran secreto que no solamente tuvieron los toltecas, sino desde luego todas aquellas culturas ancestrales milenarias. Por eso todas hicieron pirámides. Este es un logro que solo podían alcanzar muy pocos seres humanos, pero que confirmaba la gran oportunidad que se le concede al ser humano. Tal vez esa sea la explicación por la que los viejos abuelos no usaron su tiempo y sus recursos en lo efímero del mundo material. También podría explicar su misteriosa partida y, desde luego, su esperado regreso a restaurar la armonía y el equilibrio en el Tlaltípac. Entonces, bueno, pues con esto cerramos esta presentación de los toltecas, la Toltecayot,
y la pirámide de desarrollo humano, que le da sentido a un esfuerzo de pues muchos milenios, de un esfuerzo colectivo. Ahora, mucha gente se pregunta desde un punto de vista occidental, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué los viejos abuelos se fueron? La respuesta es lógica. Si los abuelos, a diferencia de la cultura occidental, que durante miles de años todas las noches observaban la mecánica celeste y encontraron que todo es cíclico, que nada es lineal y que nada es para siempre, que todo inicia, se desarrolla y termina, pues también los abuelos encontraron que ellos llegaban al final de su ciclo y por eso desaparecieron. Bueno, ¿a dónde se fueron? Pues sería una ofensa a su inteligencia que alguien dijera están en tal sitio, ¿no? Y esta es su dirección. Hay muchas teorías y las más son azotéricas, es decir, que se azotan. Pero yo creo que podemos pensar que los abuelos, como manejaban la energía, pues en su conciencia están en un campo energético que nosotros no percibimos. Es como por ejemplo las ondas hertzianas, pues están aquí entre nosotros, pero pues no las percibimos hasta que no existe un radio, ¿no? Que te hace, traduce las ondas hertzianas en sonidos que podemos escuchar. Pues de la misma forma, los toltecas llegaron a estas conclusiones y se fueron, pero dejaron dicho que regresarán a restaurar la Toltecayo. Entonces creo que eso es importante. Importante también es los compañeros que nos han mandado comentarios. Adelante y saludos. Ometeo Balam dice un saludo maestros hasta donde las nubes nos alcanzan. Oneiro Nau dice muchos saludos. Armando Corona Ángeles, el amor a las culturas ancestrales es enorme. Eglantina dice un gran saludo, grandes maestros. Lourdes de Cervantes dice gracias. Itasabi dice saludos. Julio Palau, saludos, gracias por los foros, todos muy interesantes. Tranquilo Mendoza dice saludos. Luis Ordaz, no hay audio, perdón, no se escuchaba. Y se escuchaba muy poquito, pero ya se escucha perfectamente. Saludos a Humberto Gómez Salinas y a Martín López, saludos para todos ustedes. Bien, bueno, pues también estamos abiertos a su participación si nos quieren mandar sus comentarios por WhatsApp al 951-158-0555. Con mucho gusto Lucecita los leerá sin censura. Sí, nosotros somos muy abiertos en ese sentido. Nosotros sabemos que nadie tiene la verdad y menos nosotros. No tenemos la verdad en la mano. Tenemos una visión que trata de ser descolonizada, crítica, en contra del pensamiento único neocolonial, pero nadie tiene la verdad en la mano y pues debe de haber y existen afortunadamente otras versiones y otras visiones de nuestro pasado ancestral y creo que el gran desafío es de ustedes que vayan tomando lo que crean más interesante de cada una de las visiones. Yo algún día pues no sabía absolutamente nada de los viejos abuelos, a pesar de haber ido a la universidad, pues no sabía absolutamente nada porque el sistema colonial está hecho para que no sepamos nada de nuestros antepasados, que no tengamos memoria histórica ni identidad cultural ancestral. El Estado mexicano desde 1824 nos ha aplicado una lobotomía cultural, histórica y filosófica. Entonces pues yo terminando la universidad pues no sabía absolutamente nada y me he puesto a estudiar por mi cuenta y por supuesto que he tenido grandes maestros y personas que me han enseñado, como por ejemplo puede ser el maestro, el doctor Miguel León Portilla, que fueron de los primeros que comencé a leer y verdaderamente me asombró y me llenó de entusiasmo. Y lo leí muchos años, he leído toda su obra, pero ya al transcurso del tiempo, llevo 40 años en esto, empiezo ya a tener cierta
pues no sé cómo llamarles, como un criterio un criterio más refinado, más agudo, y me doy cuenta, por ejemplo, que el doctor Miguel León Portilla desgraciadamente siempre mantuvo su su línea colonizadora, ¿no? Recuerden ustedes que la Iglesia Católica ha sido la dueña de la historia antigua del Anáhuac. Recuerde usted que son los misioneros, especialmente Bernardino de Sahagún, Francisco, ¿cómo se llama este? El padre del criollismo, Francisco Javier Clavijero, en fin, Durán, todos ellos, la iglesia siempre va a tener la palabra, y Miguel León Portilla pues viene por esa línea. Su maestro insigne fue el padre Ángel María Garibay. En fin, la iglesia siempre ha manejado la historia, y recuerden ustedes que el maestro León Portilla en 1994, Carlos Salinas, cuando el EZL irrumpió en el 1 de enero, a los primeros días de esa semana, Salinas sacó un desplegado de los 100 intelectuales más importantes del país, diciendo que el EZLN era una intromisión del extranjero y que los indígenas estaban siendo utilizados. Y el primero que firmaba esa carta era Miguel León Portilla, ¿no? Después la ha ido variando, ¿verdad? Sí. Fue variando, y después pues adopte un indio. Y de acuerdo a la moda. De acuerdo a la moda, pero pues yo aprendí mucho del maestro Miguel León Portilla. Después pues ha habido personas muy importantes, como para mí ha sido la maestra Laurette Seyorné, con su Pensamiento y Religión en el México Antiguo y sus demás obras. Aún así el Alfredo López Austin, porque nadie tiene la verdad en la mano. Entonces hay cosas que a uno le llaman la atención de uno y de otro, y entonces uno va tomando. ¿Qué decir de mi maestro, amigo y jefe Guillermo Bonfil Batalla, o del doctor Carlos Lenkersdorf, de Leonel Durán Solís, en fin, de tantas personas que poco a poco a lo largo de mi vida me fueron ofreciendo información que ellos fueron pues desarrollando, y que uno la va tomando. Y les cuento una anécdota, porque yo siempre menciono esto de que nosotros vivimos como extranjeros incultos en nuestra propia tierra. Y es que esa frase que mucha gente cree que es mía, pues no es mía. Esa frase es del doctor Rubén Bonifaz Nuño, que resulta que en los años 80 yo trabajaba en la Casa de la Cultura, y el doctor venía muy seguido, porque pues éramos, lo invitábamos muy seguido a que hiciera lecturas poéticas. En ese entonces era él el segundo poeta después de Octavio Paz, así estaba por el ranking de los intelectuales, de la intelectualidad criolla mexicana. Pero en ese momento el doctor era el miembro del cuerpo de gobierno de la UNAM, el creador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el traductor oficial del griego y del latín de la UNAM, de todos los libros de la UNAM, traducidos del griego y del latín. El maestro Bonifaz Nuño hizo las traducciones. En fin, era un hombre extremadamente culto de la cultura de las bellas artes europeas. Y dice, y un día, y eso me lo comentó por cierto un día que estábamos en Monte Albán, porque yo le dije, doctor, ¿por qué dio usted un giro de 180 grados de estar tanto en la cultura grecolatina y ahora pues dedicarse al estudio de la cultura ancestral de la náhuatl? Quiero decirles que él dejó todo eso y fundó el seminario, seminario de estudios para la descolonización de México en la UNAM. Y entonces le pregunté por qué ese giro de 180 grados. Y entonces él me dijo eso, es que un día me di cuenta que yo sabía mucho de los griegos y de los romanos, pero que cuando iba a Teotihuacán no sabía absolutamente nada.
y entonces me di cuenta que fui educado como un extranjero inculto en su propia tierra. Y yo lo repito mucho porque creo que eso es una gran verdad. Nosotros no tenemos la culpa de no saber nada de nuestros ancestros, no porque seamos flojos o no nos haya gustado o no creamos en eso, sino porque nunca nos han dado la oportunidad. Desde el libro de historia de cuarto año de la SEP, por favor, les invito a que tomándose un Alka-Seltzer para la indigestión, el coraje, tomándose un Alka-Seltzer antes, véanlo, analícenlo y van a ver todas las pues mentiras, las verdades a medias, las cosas alevosas que dicen de nuestros antepasados. Es verdaderamente insultante. Hoy justamente me escribió un joven que me pidió el libro, que leyó el libro de Historia Ancestral de México y me escribió un texto muy bonito diciendo que había sido su lectura algo muy apasionante, pero que al mismo tiempo lo llenó de mucho coraje, de mucha rabia, de mucha frustración de saber cómo lo habían engañado, y le llamaba mucho la atención que el libro de una forma muy sencilla y corta le estaba dando otra visión. Y bueno, yo creo que es eso, porque la colonización pues es una obligación en el sistema en el que vivimos, sí, y la descolonización es un accidente. ¿Por qué usted está en el proyecto de la descolonización personal, familiar? ¿Por qué? Pues porque un día vio un video, un día escuchó una conferencia, un día platicó con un amigo, un día leyó un libro y le surgieron preguntas. Se cayó encima esa historia oficial que es toda pues llena de mentiras y incongruentes, ¿no? Porque eso de que Hernán Cortés, ese asesino psicópata con 550 filibusteros, haya derrotado él solito al gran imperio azteca con cientos de miles de guerreros, óigame, el que cree eso, pues está verdaderamente fuera. ¿O tú qué opinas, Lucecita? Sí, por supuesto, nosotros mismos nos estamos creyendo esos cuentos que realmente, aunque fueran cuentos de fantasías, ni siquiera ese tipo de cuentos le pondríamos un pero, ¿no? Nos comemos totalmente esa historia como si fuera un banquete y lo creemos y vivimos de ello y juzgamos nuestra vida a partir de esa creencia que tenemos, ¿no? ¿Por qué vivimos así como vivimos? Pues realmente es por eso, ¿no? Por esa historia tan colonizada, por esa historia que no nos ha dejado y por esa historia que es cada día nos da más cadenas, cada día nos mantiene aquí en esta realidad en la que estamos viviendo con tantas injusticias. ¿Tenemos algunos comentarios? Sí, saludos de Miko Okim, muchos saludos para él. De Eduardo Gamboa también le mandamos un saludo muy grande. Eduardo, un abrazo muy cariñoso. Un gran abrazo. Nos ha dado mucha alegría saber de ti, saber que estás bien. Y de Olin Ocelotl, Guerreros dice Kuali Yowali. Gran abrazo a nuestro queridísimo Oliver Pliego, hasta donde esté, un abrazo enorme de batalla. Ranulfo Vázquez dice saludos también, manda. Ranulfo es un amigo de Tlahuitoltepec, Mijes. Él es subdirector, creo, si no ya es director, no lo sé, de un bachillerato indígena. ¿Cómo se llama? Espérame, ahorita me acuerdo. Se me olvidó. Bueno, SICAP, no. No, BICAP. Del BICAP, bachillerato indígena. Bueno, no me acuerdo, pero es un proyecto muy interesante del pueblo Ayuk, del pueblo Mije, por crear un proyecto de educación propia, así que nos han invitado en muchas ocasiones a trabajar con sus jóvenes y tengo experiencias maravillosas como cuando bajaron 2 autobuses llenos de estudiantes para ir a Mitla y a Monte Albán a tomar lo que siempre ha sido suyo y se los habían marginado porque les decían que como no, que eso era de zapotecos, que no era de Ayuk, pero pues claro que el pueblo Ayuk lo construyó. Así que un gran abrazo a toda
A Ranulfo a Ranulfo y a la escuela y también tenemos grandes amigos en Tlahuitoltepec y hemos aprendido mucho de ustedes. Gracias. Es todo. Es todo. Bueno, yo quisiera comentarles algo que me hace mucha ilusión. He sido invitado a participar, bueno, Luz y yo como Educayot hemos sido invitados a participar, a trabajar un proyecto muy interesante con el fondo, eh, ahorita les voy a decir el nombre porque es un poco largo y no me lo sé, pero el compañero Martín nos está enviando esta información y tuve la oportunidad de platicar con la gente del Fondo Mixto de Patrimonio Privado Autónomo de este señor, ¿cómo se llama? Bueno, hay una persona supuestamente que tiene la responsabilidad de este fondo, de un 100 millones de pesos oro que depositó Porfirio Díaz en su mandato por el siglo XIX, a los bancos europeos, pues para que lo dejaran entrar al sistema bancario a México, ¿no? Es como cuando usted va a un banco y tiene que abrir una cuenta y pues ahora hasta piden un depósito, ¿no? Sí. Y le cobran de ese depósito además. En este caso no, este fondo se fue generando o se fue generando dividendos y bueno, es un fondo increíble de dinero y Porfirio Díaz lo dedicó a la gente de México y entonces este fondo ahora está viendo la forma de cómo ese dinero hacerlo, distribuirlo no para el gobierno, sino para el pueblo, y especialmente para el pueblo anahuaca, que no indígena, porque ese es otro error, decir indígenas o pueblos originarios. Es un error en el sentido que esas categorías las usa el colonizador, ¿no? Entonces uno llega y le dice, oiga patrón, ¿ahora cómo me va a llamar? ¿Ya no voy a ser indio? No, ahora va a ser usted pueblo originario. Ah, bueno, ya soy pueblo originario. El nombre propio nuestro es de Anahuacas, porque esto es el Anáhuac. Bueno, perdón el comercial. Y entonces les decía que el señor Martín eh, y una doctora con la cual platiqué y que no me acuerdo desgraciadamente su nombre, pero ya les vamos a informar, yo creo que dentro de 8 días, eh, para diseñar un proyecto de educación para recuperar la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. Estoy muy emocionado, estamos muy emocionados, Luz y yo, por esto, porque si esto se hace realidad, podrá llegar a todos los niños de México, ¿no? En esa plática que tuvimos, alguien hablaba de cambiar el sistema educativo. Yo dije, no, eso es una locura. Nos vamos a tardar 100 años y no lo vamos a hacer. Lo que sí hay simplemente que modificar la parte de la currícula de la historia y hacerla obligatoria desde jardín de niños hasta la universidad. Pero miren, simplemente que tuviéramos un sistema, una currícula de historia preclásico, clásico y posclásico en 12 años, es decir, 6 de primaria y 3 de secundaria y 3 de bachillerato, en 12 años el pueblo, todo el pueblo de México tendría otra conciencia de sí mismo, de su identidad, y sabría que no somos mexicanos porque no somos mexicas, sabría que tampoco somos indios y pueblos originarios y autóctonos y todo esto que nos dicen, sino seríamos anahuacas, pero sobre todo sabrían quiénes son sus abuelos, qué hicieron, qué lograron, cuáles eran sus aspiraciones, y tendríamos esto que es del quinto nivel de la pirámide, la conciencia del ser histórico, ¿no? Sí. Somos amnésicos, ¿no, Luz? Sí, hemos olvidado, nos han hecho una lobotomía y han puesto ahí lo que han querido. Durante muchísimo tiempo nos han repetido algo, un discurso que realmente nosotros hemos creído. Y fruto de eso es esta realidad que estamos viviendo. Sí, fíjense, 300 años nos metieron en la cabeza que teníamos que ser hispánicos, ¿no? Y hostias, pues que todo se hispanizó. Después, 100 años, nos metieron que teníamos que ser franceses.
Y aquí en Oaxaca, yo sé que las familias decentes, entre comillas, a la hora de la comida hablaban en francés. Decían, le pupú, le guaguá, le mató. Pero tenemos un pueblo aquí en Oaxaca, bueno, allá no es un pueblo, es una ciudad que se llama Tlaxiaco, que era un centro astronómico de los abuelos, un Tlaxco de los abuelos Niusabi, y en la época del siglo XIX se le conocía como el París chiquito, sí. Y tenía un teatro más grande, o era igual que el Teatro Macedonio Alcalá, de 1,000 espectadores, pero en una pequeña población. Entonces, bueno, eso nos habla de que durante el siglo XIX queríamos ser franceses y en este último siglo tercamente hemos querido ser ahora gringos de tercera en vez de anahuacas de primera. Pero lo importante es saber que los españoles, los franceses y los gringos nos han invadido, nos siguen invadiendo, nos desprecian, nos maltratan y a pesar de eso queremos ser como ellos. Por eso es que tenemos esta falta de identidad consciente, porque inconscientemente sí la tenemos. Eso es lo que nos hace ser mexicanos, malamente, porque no somos mexicas, pero eso es nuestra identidad. Yo estoy escribiendo por ahí un artículo, un ensayo sobre este sentimiento de derrota y de minusvalía que dicen que tenemos nosotros, los mal llamados mexicanos, y permítame decir que no, me opongo a eso. Ese sentimiento de permanente derrota y de inferioridad es la de los criollos, que siempre la han tenido. Pero los anahuacas, los ayuk, los niusabi, los purépechas, los totonacos, los rarámuri, ellos no tienen sentido de inferioridad. Ellos están siendo masacrados, explotados y se están defendiendo como gatos boca arriba desde hace 500 años, pero ellos no tienen sentido de inferioridad. El que sí lo tiene es el criollo, porque el criollo desde la época colonial siempre fue de segunda. Fue despreciado por el gachupín y después de 300 años, pues es lo que llevó a la famosa guerra que dicen de independencia, que fue una guerra entre primos y hermanos por el poder, ¿no? Lo mismo de siempre. Y que sigue, ¿no? El PRI y el PRIAN y Morena. Siguen lo mismo. Pero son luchas que crean ellos, las hacen ellos, están en ella, y siempre dicen que es el pueblo, pero realmente nuestra gente, las personas que se autollaman como es su cultura, por ejemplo, la gente de ICOT, ellos pues no tienen necesidad de ser alguien más porque ellos ya son. Pero fíjate que también en lo que dices, Luz, me quedé pensando que durante estos 500 años, especialmente los últimos 200 años, nos han engañado. Es decir, piensa en el grito de Dolores del curita, este criollo hidalgo, que al sentirse descubierto porque iban a darles un golpe a sus parientes, llama a los pueblos indígenas de Dolores y les dice: es hora de matar gachupines, o sea, los enemigos de los criollos. Sí, claro. Y vivan los reyes de España. Ese fue el grito de Dolores. Y les prometieron que si se sumaban a la revuelta a matar gachupines, les iban a dar la libertad, ¿verdad? Y así, si analizamos la revolución, así es lo mismo, ¿no? Siempre, ahí está Zapata traicionado, sí. Ahí está Villa masacrado, porque siempre llevan al pueblo, siempre el pueblo tiene una necesidad histórica de justicia. Y los criollos que siempre están en el poder, que siempre son los que tienen la lengua larga, los que tiran el rollo, pues sí, vamos a luchar por la libertad, la justicia, la igualdad, pero matanga dijo la changa cuando llegan al poder, ¿no? Sí, por supuesto. Se convierten en personas más feroces que los que estuvieron ahí antes. Así es. ¿Tenemos algún otro comentario, Luz? No, es todo. Bueno. Todo. Terminamos. Pues la semana que entra vamos a tener el foro sobre el periodo posclásico decadente y vamos a tocar la cultura mexica, así que los que sean pro mexicas, por favor, absténganse, porque van a hacer un coraje, o tómense un alcacelser antes del bueno, nada más para despedirnos, Luz, tenemos estos proyectos nuestros. Sí, tenemos la página de
de Toltecayotl, www.org. Que por cierto ya llegamos a 29.200.000 visitas. Sigue la gente participando todos los días, desde las 8 de la mañana que estoy aquí en el estudio hasta como a las 12, termino de buscar información para subirla a la red. Todos los días hay nueva información. También en YouTube están las Toltecápsulas. Aquí usted podrá encontrar muchos videos que son muy, muy lúdicos, sobre todo porque se escucha, es audiovisual y es una forma maravillosa de aprender. Además con la voz aterciopelada de Lucecita. Sí, ya es famosa Lucecita con su voz. Y el Facebook, Guillermo Marín Ruiz, y también tenemos Rostro Propio, Corazón Verdadero. Y tenemos un sistema de WhatsApp para que usted pueda recibir un audio y una toltecápsula que son cortos. En este caso son las enseñanzas del cuervo. Del cuervo, sabiduría para la impecabilidad. Y usted, 2 minutos, ¿no? Exactamente, máximo 2 minutos el audio. Y también ahí les enviamos una toltecápsula. Y estaba pensando, Luz, que teníamos que hacer también toltecápsulas de 2 minutos para que la gente todos los días tuviera una toltecápsula nueva y que no le quitara mucho tiempo, 2 minutos, 3 a lo mucho, ¿no? Muy rápida. Se los prometemos, mucho trabajo, pero lo vamos a hacer. Y bueno, este sistema de WhatsApp, usted envíe un mensaje al 951-158-0555 con un mensaje nada más para que se le agregue a una lista de difusión. No es un chat, es para que usted reciba información. Y no tiene costo, es gratuito. Exactamente. Y si nos ayuda a su vez, ya que llegue con usted la información, si usted la puede replicar, mucho se lo agradeceremos porque tenemos sin miedo y sin ambición, tenemos deseo de llegar cada día a más personas. Y también está el correo electrónico tigremarin@gmail.com, donde usted también puede sumarse y recibir diferentes artículos, libros, y puede recibir ensayos. Y bueno, te toca a ti con hablar del curso. Bueno, tenemos este curso que se llama Historia Ancestral de México con 29 módulos por correo electrónico. Son 29 temas que yo creo que son fundamentales para entender un proceso de desarrollo humano ancestral en el Anáhuac. Cada correo electrónico toca un punto básico, ¿no? Un punto esencial, un tema. Y cada correo lleva 2 cuartillas de ese tema, un audio de 10 minutos de ese tema, 1, 2, 3, 4, 5 videos de ese tema, una parte del libro Historia Verdadera del México Profundo de ese tema, sobre ese tema, y algunos traen alguna liga con otro autor para conocer otro punto de vista. Usted se inscribe y nosotros le vamos todo. Cada que usted nos pide el siguiente módulo se lo enviamos. No hay fechas fatídicas, no hay tareas, no hay exámenes. El chiste está en que usted poco a poco pueda ir conociendo, pero además creo que lo más rico y interesante de esto es que usted tendrá un contacto directo conmigo a través del WhatsApp audio. Usted me hace sus preguntas, sus comentarios y yo se los voy respondiendo puntualmente también por WhatsApp. Así que hemos tenido excelentes resultados de este curso y los invitamos, los que quieran mayor información, hasta un video les enviamos de cómo es el curso. Escríbanos a tigremarin@gmail.com y ahí nosotros les mandamos esta información para que se inscriban. Obviamente este curso sí tiene un costo. Y bueno, tenemos también nuestros libros. Está el de Historia Ancestral de México, el de Toltecayotl, que está acá, Pedagogía Tolteca, Filosofía en la Educación. Usted puede encontrar ahí cómo realmente nos educaban, educar, no instruir. El libro también de Historia Verdadera del México Profundo que tenemos acá. La otra cara de Hernán Cortés, otro gran libro, Los Guerreros de la Muerte Florecida. Y puede obtener estos libros, si a usted le interesa obtenerlos en físico, puede escribir un correo a tigremarin@gmail.com
para que se le envíe el libro. Hay un sistema de envío por correo certificado. Servicio Nacional. Se puede enviar, tarda un poquito, pero llega, de que llega. Y los compañeros que están en Estados Unidos, pues ahí está Miguel Ángel de los Santos, que desde California les envía el libro, no necesitan pasar la aduana, y su teléfono es el área es 714 y el teléfono es 514-7401. Los libros son muy económicos y los enviamos por correo certificado por el Servicio Postal Mexicano. Sí tardan 2 semanas, a veces 3, porque pues usted sabe cómo es la tortuga veloz, pero sí llegan. Y también van a Estados Unidos, pero si alguien quiere que se los enviemos por mensajería, pues también nada más tienen que pagar la mensajería, que a veces sale más caro el caldo que las albóndigas. Exacto. Pero bueno, si hemos esperado 500 años para que salgan esos libros, podemos esperar una semana más. Nosotros pues les pedimos mucho su apoyo de que nos compren los libros, porque pues de eso vivimos, vendemos nuestros libros y sacamos para los frijolitos, ¿no? Y bueno, pues estamos muy contentos. Creo que eso es todo lo que tenemos. El próximo foro será el próximo viernes y tratará sobre el periodo posclásico, cómo se dio este quiebre y cómo se fue desarrollando lo que se conoce como el Estado Suyano, y al final vamos a hablar de la historia oficial y la historia real de los mexicas, que eran los Mestin, y que después hasta William Prescott les llamó en el siglo XIX los aztecas, y entonces ahora no sabemos si son mexicas o aztecas o Mestin, pero hay una historia ahí escrita por el Estado mexicano, por los criollos, por los gachupines y también por los gringos, pero vamos a tratar de tener claridad sobre eso. Pues muchas gracias a don Iván Sánchez, que ha sido muy generoso de su tiempo. Gracias a la lucecita de mi vida. Gracias a ti. Y gracias a usted, que tan amablemente nos apoya con su tiempo y todos los apoyos que nos brinda para nuestro proyecto de Educayot, que trabajamos todos los días sin miedo y sin ambición para tratar de vivir en equilibrio para servir a la comunidad. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.